que se forman a partir de una membrana serosa como la pleura, como el peritoneo, como el pericardio, y también están los líquidos especiales. Todos los líquidos biológicos se originan a partir del plasma sanguíneo. Los voy a presentar. Por favor, les voy a pedir que me digan dónde nos hemos quedado. ¿Qué ha sido el último que hemos visto? ¿Quién se acuerda? Hemos visto ya el video de la toma de muestra de líquidos. No, no vimos, No doctora. vimos. Ya, entonces estábamos hablando del primer líquido, que es el líquido acítico. Eh, el, ¿Cómo se recolectan las muestras? Mediante un procedimiento que se llama paracentesis. ¿Mm? Para la extracción de cualquiera de los líquidos biológicos se necesita utilizar jeringas, jeringas en este caso de líquido acítico, líquido pleural, líquido sinovial, que estén heparinizadas, que tengan una pequeña cantidad de heparina. Y hay que tomar el volumen suficiente, es decir, como unos 10, 20 ml, para que alcancen a distribuir la muestra entre por lo menos 3 tubitos. Uno de los tubos siempre tiene que ser estéril para el área de microbiología, porque cuando hay alguna alteración en el líquido, en uno de los líquidos biológicos, se pide un estudio microbiológico, hacer un cultivo del líquido para ver si crecen gérmenes. Otro tubito es para el área de bioquímica y otro es para hacer el recuento celular de leucocitos y de eritrocitos. Siempre el líquido debe extraérselo o procesarse lo antes posible, máximo unas 2 horas después de la toma de muestra. La toma de muestra no se realiza en laboratorio, sino que son los médicos que son los encargados de extraer esta muestra, ya sea en quirófano o en sus consultorios, pero el ambiente tiene que ser estéril. Pero lo que más se desea es que al hacer el procedimiento de toma de muestra no contaminemos al líquido que está dentro del paciente, porque como es un líquido rico en nutrientes, los gérmenes crecen fácilmente. Entonces no queremos impedir eso. Por eso la toma de muestra tiene que ser en condiciones estériles. Acá ustedes pueden ver cómo es una paracentesis. Si es solamente diagnóstica, se utiliza la jeringa heparinizada. Ahora, también hay una paracentesis que es terapéutica para extraer grandes volúmenes de líquido por el dolor y la presión que causan al paciente. ¿No? Si es solamente diagnóstica, con la jeringa, como ven acá, heparinizada, se pincha a nivel del abdomen y se extrae una pequeña porción de ese líquido, son unos 10 a 20 ml. Características del líquido normal, del líquido acítico normal. Aspecto debería ser límpido, es decir, no tener partículas en suspensión, ni células, ni bacterias, nada. El color normal, amarillo claro, no debe formar coágulos porque se supone que no han pasado hacia el líquido desde el plasma las proteínas grandes y por lo tanto no han pasado los factores de coagulación. La cantidad de leucocitos hasta 250 por microlitro, no más. No debe haber presencia de eritrocitos. El valor de la glucosa siempre está dependiente de la concentración de glicemia del paciente. Para un paciente que tiene una glicemia normal debe estar alrededor de los 50, mayor a 50 miligramos sobre decilitro. Las proteínas menor a 2,5 gramos sobre decilitro en el líquido y como es caso del líquido peritoneal y puede ser el proceso de la peritonitis a causa de una pancreatitis, también se pide determinación de la actividad enzimática de la amilasa. De esta debería ser menor a 40 unidades internacionales por litro. La lactato deshidrogenasa, que es uno de los parámetros bioquímicos que se piden en todos los líquidos, menor a 130 unidades internacionales por litro. Y el pH normal de este líquido es ligeramente alcalino, similar a la sangre, mayor a 7,35. Desde el cuento de las células, vamos a ver cómo se hacen los distintos análisis. Primero empezamos el recuento de células, ¿verdad? Consiste en contar los glóbulos rojos y blancos que hay en el líquido, porque no se olviden, el líquido acítico, el líquido peritoneal, es un ultrafiltrado sanguíneo. Puede tener en ciertas situaciones los componentes también celulares de la sangre, glóbulos blancos y rojos.
Se lo utiliza en la cámara de Neubauer. Este es el retículo que vemos en la cámara de Neubauer. Se llena con el líquido. Si no, si el líquido visualmente no presenta alteración, es decir, lo vemos de un color amarillo, sin mucha turbidez o opalescencia, entonces lo que debemos hacer es cargar la cámara de Neubauer con el líquido sin dilución, sin ningún tipo de diluyente, ni líquido de Tour, ni líquido de Hayen, nada, solamente líquido. Y de esta manera contar leucocitos en los cuadrantes de las esquinas, en los 4 cuadrantes grandes de las esquinas, y los eritrocitos en el cuadrante medio, pero solamente en los cuadritos que están acá marcados de ojos, las 4 esquinas y el del medio, justamente el del centro. Ahora, si ya el líquido visualmente presenta alteraciones, es decir, color rojizo, presenta una turbidez, presenta una lechosidad, ¿qué podemos hacer? Usar las diluciones. Se utilizan los mismos líquidos de dilución que se utiliza para sangre, un líquido de Tour para leucocitos, líquido de Hayen para glóbulos rojos, y haciendo las diluciones respectivas, puede ser 1,20, 1,50, se cargan, ¿no? Se carga, se cuentan las células y se multiplica por el factor que hemos usado junto con el factor de dilución. Que es el conteo, como se realiza, siempre en greca, ¿verdad? Para no repetir los cuadrantes, leucocitos y al centro los eritrocitos. Para los líquidos, muchachos, no podemos usar un contador hematológico automatizado, porque estos contadores hematológicos están diseñados para reconocer las células de acuerdo al tamaño. Entonces utilizamos, pero no están viendo mi pantalla en este momento. Ahora sí, ¿no? Ya está. Les decía, no pues, se puede utilizar un contador hematológico porque el equipo reconoce las células por tamaño. Entonces, en el líquido las células suelen tener tamaños diferentes. Esto porque han adquirido agua del medio extracelular o han perdido más bien agua del medio. Por eso siempre el conteo es mejor que se realice de forma manual en la cámara de Neubauer. Ahora, la interprecaución de lo normal era, en cuanto a leucocitos, menor a 250 por microlitro, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando hay, qué significa que haya más cantidad de leucocitos, más de 250 y con predominio de neutrófilos? Eso nos puede hablar de una peritonitis bacteriana, es decir, un proceso inflamatorio a nivel del peritoneo que está ocasionando un desdame peritoneal por la presencia de bacterias. Hay una infección. Ahora, si lo que predominan son los linfocitos, puede ser una peritonitis crónica. Sí, puede ser por un proceso ya traumático, puede ser por un cáncer a nivel del abdomen o una complicación de la tuberculosis maltratada. Ahora, en el caso de los glóbulos rojos no deberían estar presentes. Y si están muy aumentados por encima de 100.000 por microlitro, eso es presencia de sangre como tal. Entonces, ¿qué nos está hablando? Que hay un posible traumatismo en la cavidad abdominal o tal vez hay presencia de un tumor o alguna neoplasia, que eso se llaman procesos malignos, pero siempre es necesario descartar que la presencia de eritrocitos o de sangre no se deba al propio efecto de la punción que se realiza para la toma de muestra. La paracentesis es un proceso invasivo, entonces, son varias capas que se atraviesan de tejido, piel, tejido subcutáneo, está el músculo, para llegar hasta la cavidad peritoneal. Entonces, hay que descartar que no hemos roto vasos sanguíneos y hemos aspirado sangre de estos vasos sanguíneos y por lo tanto el líquido se ha contaminado con esa sangre, ¿verdad? Y eso se hace viendo la apariencia, por ejemplo, de los 3 tubos. Si difieren entre ellos, es porque se ha contaminado con sangre de la punción. Pero si el color es homogéneo en los 3 tubos donde se toma la muestra, entonces es sangre propia del líquido. Ahora, cuando el número de leucocitos está aumentado por encima de 250 por microlitro, se suele hacer el recuento diferencial. Esto consiste en hacer un extendido del líquido en una placa. No vamos a hacer un extendido como se hace con sangre, ¿verdad? Se lo hace de forma circular solamente, se deja secar y se tiñe con cualquier tensión que se utilice en hematología. Puede ser panóptica, puede ser Gienza, Migron Wall Gienza, y se
hace un conteo de mononucleares y polimorfonucleares solamente. No se hace la diferenciación entre los 5 tipos de leucocitos, solamente mononucleares y polimorfonucleares. Ustedes ya saben ahí cuáles están dentro de cada grupo, ¿verdad? Monocitos y linfocitos están dentro de los mononucleares. Y neutrófilos, eosinófilos y basófilos están dentro de los polimorfonucleares. Ahora, para el análisis bioquímico, los parámetros que se determinan son proteínas, glucosa, lactato deshidrogenasa. La determinación de proteínas se hace por un método que se llama de Biuret. El método de Biuret también se utiliza para determinación de proteínas en sangre. Es un método que consiste en el uso del reactivo que contiene iones de cobre. Estos iones de cobre se unen a todos los enlaces peptídicos que encuentren. Los enlaces peptídicos, ustedes ya deben saber, son aquellos que permiten la unión entre aminoácidos para formar las proteínas, ¿verdad? Entonces no hace discriminación de proteínas. Este método va a reaccionar con todas las proteínas del líquido. La glucosa se determina por el método de Trinder, que es el método colorimétrico enzimático por uso de la glucosa oxidasa, que es el mismo que hemos visto para sangre, para suero sanguíneo. Los niveles de glucosa en sangre van a disminuir cuando hay en el líquido algunas células que están utilizando, consumiendo esa glucosa para la producción de energía, como que, por ejemplo, bacterias, glóbulos blancos, hongos. Entonces, siempre que el nivel de glucosa en el líquido esté por debajo de 50 miligramos sobre decilitro, debemos pensar en que es una peritonitis séptica, es decir, hay un proceso infeccioso. O puede ser también células tumorales, puede haber un tumor a nivel peritoneal. También se determina la lactato deshidrogenasa. La lactato deshidrogenasa es una enzima que me indica si hay destrucción de células. No es una enzima específica de algún tejido, sino que está presente en todas las células del organismo. Y su aumento en sangre indica eso, que hay una destrucción o una lesión celular. Cuando hay, por ejemplo, alguna lesión a nivel de las células de los capilares sanguíneos y por lo tanto, por ese motivo se produce el desame del líquido cítico, la lactato deshidrogenasa se eleva en el líquido. Entonces hace una relación entre la lactato deshidrogenasa del líquido con la que hay en sangre y si el valor es mayor a 1,0 de esta relación, eso nos habla de una posible infección o neoplasia. También por ser líquido acítico se determina el valor de la amilasa, de la actividad enzimática de la amilasa. Se hace por método cinético, igual que para la lactato deshidrogenasa. Y si es mayor la actividad enzimática, nos sale por encima de 2000 unidades internacionales por litro, nos habla de una posible pancreatitis, que esa pancreatitis, que es la inflamación del páncreas, es lo que está causando la peritonitis. Ahora, les hablaba en la anterior clase de la diferencia que hay entre exudado y trasudado, ¿verdad? O sea, el aumento de los líquidos en las cavidades corporales por encima del volumen normal se llama desdame. Eso no hay donde perderse. Desdame de líquidos. Ahora, estos desdames pueden tener características de exudado o trasudado. El exudado es por un proceso inflamatorio, mientras que el trasudado no está asociado a un proceso inflamatorio. Para poder diferenciar si el líquido peritoneal que está aumentado en la cavidad peritoneal es trasudado o exudado, debemos fijarnos en estos parámetros. Las proteínas totales están más altas en el exudado que en el trasudado. En el exudado por encima de 3 gramos sobre decilitro, en el trasudado por debajo de 3. La albúmina, que es una de las proteínas totales, en el trasudado está más bajo, por debajo de 2,5 y en el exudado por encima de 2,5 gramos sobre decilitro. El gradiente entre las proteínas del líquido y proteínas del suero, es decir, la relación que hay si está por debajo de 0,5 es un trasudado, más de 0,5 exudado. O sea, cuando está por debajo de 0,5 nos dice que hay mayor cantidad de proteínas en el líquido, hay mayor cantidad de proteínas en el suero sanguíneo respecto al líquido. Pero si estuviese por encima de 0,5 hay mayor cantidad de proteínas en el líquido que en el suero sanguíneo. También se hace la gradiente de la lactato deshidrogenasa, se divide la lactato deshidrogenasa que hay en el líquido sobre la que hay en suero sanguíneo. Si es por debajo de 0,6 esta relación es un trasudado, por encima de 0,6 es un exudado. Y el aspecto también es importante, un aspecto claro nos habla solamente de un trasudado. Exudado ya es
turbio por la presencia de leucocitos, bacterias, de mucha cantidad de proteínas. Bueno, este es el primer video que vamos a ver en esta unidad. En este video vamos a ver la extracción de líquido acítico o líquido peritoneal en un paciente. Es una extracción que se hace con fines tanto terapéuticos como diagnósticos. Van a ver, es un paciente que tiene el abdomen bastante inflamado por la presencia de líquido. Ay, María, que no, creo que no se va a poder ver, muchachos. Qué macana. Bueno, mañana vamos a tratar entonces de ver todos estos videos que hoy día no vamos a poder porque son bastante interesantes. Como no los realizamos nosotros en laboratorio, es interesante que vean, pero ahorita en esta máquina no me deja, no me permite ver. Bueno, vamos a pasar al siguiente líquido, que también es un líquido seroso, es el líquido pleural, que es formado por una membrana serosa llamada pleura. O sea, pleura, ustedes, claro, deben saber, las relacionan con los pulmones, ¿no? Justamente es la membrana que se cubre los pulmones. Tiene dos capas la pleura. Contacto en la parte inferior con el diafragma y también con la pared costal, con las costillas. Entre estas dos capas, entre la capa parietal y la capa visceral, queda un espacio. Un espacio que en condiciones normales tiene una cantidad muy pequeña de líquido, apenas unos 15 ml en un adulto, ¿no? Es el espacio pleural, está lleno de líquido pleural. Y el líquido pleural también es un ultrafiltrado del plasma, se forma a partir del plasma por la absorción a través de la pleura parietal, de la capa parietal de la pleura. Los capilares que irrigan esta capa pleural son los encargados de hacer pasar ciertos elementos de la sangre hacia el espacio pleural. Y el líquido no está estático, sino que está constantemente en recambio. Y el recambio se produce gracias a la pleura visceral, que desemboca en los conductos linfáticos hacia la linfa, ¿no? Entonces se produce a partir de la sangre por la pleura parietal y luego se desemboca por la pleura visceral hacia la vía linfática. Los mecanismos que están o que están relacionados con la producción de un desame del líquido pleural son estos. Puede ser aumento de las presiones hidrostáticas. La presión hidrostática es la presión que favorece la salida del líquido desde la sangre hacia el espacio pleural, ¿no? Entonces, cuando aumenta, como es en el caso de las insuficiencias cardíacas, la presión hidrostática aumenta y por lo tanto empuja más líquido hacia el espacio pleural. Otra causa puede ser el descenso de la presión oncótica o presión coloidosmótica. Es la presión que depende de la concentración de proteínas que hay en el plasma. Si se pierden proteínas, puede ser por la orina, por ejemplo, eso en el síndrome nefrótico, o no hay un consumo suficiente de proteínas a través de la alimentación, esta presión oncótica disminuye. Entonces, no hay quien se oponga a la salida de líquido y ahí también se produce un desame pleural. Otra causa, el aumento de la permeabilidad en la microcirculación pleural. Eso es cuando hay daño en los capilares sanguíneos. Puede ser por infecciones, procesos inflamatorios, tumores o algún traumatismo que haya a nivel de la pleura o los pulmones. Ahora, también puede haberse acumulado el líquido porque hay un mal drenaje. El drenaje, no olviden, depende de la capa visceral de la pleura que desemboca en el conducto linfático, en la vía linfática. Si hay obstrucciones en la vía linfática, puede ser una obstrucción por los mismos lípidos que conforman la linfa, entonces no se está drenando este líquido, pero sí se sigue produciendo. Eso va a hacer que aumente la cantidad de líquido en el espacio pleural. Así se ve un desame pleural, muchachos. Vean, lo que está acá en azul, cubriendo el pulmón, es la pleura visceral. En rojo tenemos la pleura parietal.
El espacio normalmente es bastante pequeño y presenta una pequeña cantidad de líquido pleural, como ven en el pulmón del lado derecho. En cambio, en el izquierdo hay un aumento de líquido pleural. Eso se llama desdame de líquido pleural. Igual pueden ver, ¿verdad? Entre el espacio de las dos pleuras se acumula líquido. La obtención, procedimiento por el cual se obtiene la muestra de líquido pleural se llama toracocentesis. Paracentesis del líquido peritoneal, toracocentesis para el líquido pleural, ¿no? Igual que para el líquido peritoneal, el procedimiento se realiza con una aguja heparinizada y se recolecta la muestra lo suficiente como para distribuirse en 3 tubos. Un tubo que siempre debe ser estéril para las pruebas microbiológicas, un tubo que puede ser sin aditivos para el estudio bioquímico, no importa que no tenga aditivos, y un tubo que sí tiene que tener algún anticoagulante, ya sea heparina o EDTA, para el conteo celular, ¿no? Y hay que procesar lo más pronto posible esta muestra también. Entonces, siempre los 3 tubos para todo tipo de líquidos biológicos. Características normales del líquido pleural: el aspecto es límpido, no tiene elementos en suspensión. El color amarillo claro, no presenta coágulos. La cantidad de leucocitos normales entre 1000 a 4000 por microlitro. Eritrocitos no deben estar presentes. La glucosa mayor a 40 miligramos sobre decilitro y siempre va de la mano con la glicemia del paciente. Si es un paciente diabético, es de esperar que la glucosa en el líquido también esté elevada. Proteínas 1 a 2 gramos sobre decilitro, la lactato deshidrogenasa menor a 200 unidades internacionales por litro y el pH ligeramente alcalino, mayor a 7.30. Alteraciones, primero en el aspecto y el color. Podemos ver un líquido opaco opalescente cuando hay restos celulares o componentes celulares, es decir, cuando puede haber leucocitos, eritrocitos, turbio, purulento, como la pus, medio lechoso, cuando hay cantidad elevada de leucocitos. Eso generalmente es por una infección. Color rojizo sanguinolento por la presencia de hematías, ¿no? Los pueden provenir de un traumatismo, de un tumor, o tal vez se ha producido un infarto pulmonar. Aspecto quiloso, como grasoso, como aceite, cuando hay alta concentración de triglicéridos en el plasma sanguíneo, puede ser también por un traumatismo que se ha recibido a ese nivel, o puede ser por la obstrucción del conducto torácico, es decir, de la vía linfática, que está regurgitando los lípidos hacia el líquido pleural. Un color blanco, 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 eso se llama empiema, es se ha formado un piotórax, es decir, acumulación de leucocitos a nivel torácico. Procesos infecciosos generalmente causan eso. Podemos tener en alguna oportunidad líquidos pleurales negros, y eso es por la presencia de un hongo que se llama Aspergillus niger, es un hongo oportunista en pacientes inmunodeprimidos. Y el color verdoso indica la presencia de bilirrubinas en el líquido, eso cuando la cantidad de bilirrubinas en la sangre está elevada por la ictericia. Aquí podemos ver distintos tipos de líquidos, ¿verdad? Debería ser el líquido normal, debería ser así límpido, pero podemos tener líquidos turbios, eh, quilosos y sanguinolentos también, las distintas alteraciones de los líquidos. Acá también vamos a hacer la diferencia entre un trasudado y un exudado de líquido pleural. No sé si están viendo mi pantalla, muchachos. A veces se pierde, creo. Ahí está en imagen los líquidos. Voy a dejar de compartir. Espérenme un momentito, voy a arreglar esto que no está queriendo compartir para algunos.
¿Están viendo la presentación o no logran verla? Sí, doctora, se logra ver. ¿Sí? Estamos en la tabla de trasudados y exudados, ¿verdad? Acá vamos a ver las diferencias igual entre un desdame que es trasudado de líquido pleural o es exudado. El pH acá se toma en cuenta, un pH mayor a 7.2 es un trasudado, pero si se acidifica el pH debajo de 7.1 puede ser un exudado. Eso por la presencia de bacterias, ¿no? Cuando la inflamación se debe a una infección bacteriana. La glucosa, cuando es mayor a 40 miligramos sobre decilitro, que es lo normal, es un trasudado. Cuando disminuye, y estamos hablando de que hay consumo de glucosa por parte de leucocitos, por parte de eritrocitos, por parte de bacterias, de hongos que pueden estar en el pleural, disminuye. Entonces eso es exudado cuando está por debajo de 40 miligramos sobre decilitro. La concentración de lactato deshidrogenasa por debajo de 1000 unidades internacionales por litro es trasudado y mayor de 1000 unidades internacionales exudado. La relación entre la proteína que hay en el líquido con la que hay en el suero sanguíneo, menor a 0,5, con esas relaciones menor a 0,5, trasudado. Mayor a 0,5 es un exudado. Los trasudados siempre se producen por procesos no inflamatorios. Ejemplos, insuficiencia cardíaca porque ahí aumenta la presión hidrostática, en la acidosis hepática, en el síndrome nefrótico, en la hipoalbuminemia hay disminución de la presión oncótica. Para los exudados son por procesos inflamatorios, neumonías, procesos bacterianos, neoplasias, tumores, traumatismos, infecciones también por virus u hongos, incluso por parásitos. Sabemos que hay ciertos parásitos que parte de su ciclo vital lo viven a nivel pulmonar. Y tenemos otra causa de exudados, las embolias pulmonares. Ahora vamos a ver los descuentos celulares, cómo se hacen en el líquido pleural y cuánto es lo normal o anormal. Leucocitos hemos dicho que normal es que haya entre 1000 a 4000 por microlitro. Lo normal es que predominen los macrófagos a nivel del líquido pleural, porque son células encargadas que están siempre encargadas al pendiente de que no ingresen patógenos respiratorios a las vías respiratorias. Entonces, lo normal es que predominen los macrófagos, aproximadamente un 30% sean linfocitos y la menor cantidad posible de polimorfonucleares. Pero esto en procesos inflamatorios cambia cuando hay aumento de leucocitos por encima de 10.000 y predominio de polimorfonucleares, nos puede hablar de una neumonía, un infarto pulmonar. Ya cuando la cantidad de leucocitos en el líquido es por encima de 50.000, eso se llama empiema, como les había dicho hace un momento, y se puede deber a un piotórax. Los hematíes no deberían estar presentes y cuando están por encima de 100.000 por microlitros, que nos habla posible traumatismo mecánico, cortopunzante, no sé. O puede ser producto de un tumor. Los tumores en las distintas zonas sangran, ¿entiendes? Son células que tienden a sangrar, entonces producen este tipo de alteraciones. ¿Cómo se hacen los descuentos? Como en el líquido peritoneal, en la cámara de Neubauer, en los cuadrantes respectivos. Primero, si mi líquido no presenta un aspecto demasiado raro, extraño o un color diferente a lo normal, entonces se llena la cámara con líquido sin dilución. Pero si ya presenta alteraciones, entonces hay que hacer la dilución correspondiente y se cuentan las células. Es muy parecido a lo que se hace en sangre. Ahora, en el panel bioquímico se determina proteínas, valor normal 1 a 2 decíamos, ¿verdad? Los exudados tienen más de 3 gramos sobre decilitro y los trasudados menor a 3 gramos sobre decilitro de proteínas. La glucosa debería tener siempre ir de la mano con los valores de glicemia del paciente. Y en los trasudados el valor es mayor a 40 miligramos sobre decilitro y en los exudados menor a 40 miligramos sobre decilitro. Los métodos que se utilizan, los mismos que veíamos para el líquido peritoneal. Para proteínas, método de Biuret, glucosa, el método del Trinder de la glucosa oxidasa y la lactato deshidrogenasa, el método cinético enzimático. Acá no se determina amilasa, por si acaso, en el líquido pleural. Y aquí están los fundamentos de estos métodos. El método de Biuret, por ejemplo, les decía hace un momento, el reactivo contiene iones de cobre. Los iones de cobre se van a unir a todos los enlaces peptídicos que encuentre en la muestra y forma un complejo coloreado de color violeta. Eso es.
El procedimiento acá está de una marca X, es bastante sencillo, es un método de punto final. Se pone el reactivo a todos los tubos, al blanco, al estándar y al desconocido, 3,5 ml. Al tubo del blanco solamente agua destilada, 50 microlitros, al estándar 50 microlitros de la solución patrón y al desconocido 50 microlitros del sobrenadante del líquido. Hay que para hacer los procedimientos bioquímicos, por si acaso, siempre hay que centrifugar los líquidos y se trabaja con el sobrenadante, ¿no? Entonces ponemos 50 microlitros del sobrenadante de este líquido, se deja incubar 15 minutos a temperatura de 37 grados y se lee a 545 nanómetros de longitud de onda. El método de glucosa este ya lo dominan, supongo, ya es conocido por ustedes, es el método Trinder. El fundamento es que la glucosa de la muestra, en este caso del sobrenadante líquido, se oxida en presencia de la enzima glucosa oxidasa, ácido glucónico y a liberación de peróxido de hidrógeno. Este peróxido de hidrógeno luego se une a dos cromógenos, 4-aminofenazona y fenol y forman la quinodimina. El procedimiento es exactamente el mismo que se utiliza para sangre, es bastante sencillo, apenas dura 5 minutos, pero la diferencia, en vez de poner suero sanguíneo, que es lo que se hace para determinar la glicemia, acá se ponen 10 microlitros del sobrenadante del líquido pleural. Este es el procedimiento que tampoco creo que vamos a poder ver, si no podemos verlo, mañana vamos a ver completos estos videos. Es el procedimiento de la toracocentesis. Bueno, ahí estaríamos quedando. Mañana vamos a entrar a ver los líquidos especiales. Nos faltan dos líquidos por ver, el cefalosaquídeo y el líquido sinovial. ¿Tienen alguna consulta, muchachos? Mañana la clase va a ser virtual también en la tarde. Esto por el tema de que están haciendo arreglos en las aulas para volver las aulas de clases magistrales a distancia. Entonces, hay algunos están taladrando, martillando. Eso esta semana más. Eh, entonces, mañana empezamos 2:15 las clases. Les voy a mandar el enlace y vamos.